El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en la recta final de la novena vamos meditando estas obras de misericordia. Que Dios quiera que de un modo u otro, buenamente, cada uno según sus posibilidades, pero estas u otras uno las vaya practicando, porque la idea es que se haga de tal manera carne que uno después lo haga de modo semi-inconsciente, ¿no? Esto de pensar en el bien del prójimo. Ese es el ejercicio que queda para cada uno, no digo de ustedes, sino digo de nosotros, para todos nosotros, ¿no? Si no, no vale la pena ni predicarlo ni escucharlo, solamente para saberlo. Y lo segundo, el segundo ejercicio que también es bueno ir haciendo a lo largo de estos días, de un modo más consciente, es darse cuenta cómo Dios practica con nosotros todas estas obras de misericordia. Cómo Dios nos enseña, ¿no es cierto? Cómo Dios nos da de comer, nos da de beber, cómo Dios nos corrige, nos consuela, nos perdona, etcétera, ¿no es cierto? Todas las diversas obras directamente, como suele obrar Dios, directamente, a veces en nuestro corazón, silenciosamente, y a veces a través de las 1000 causas segundas, como se dice en la teología, los instrumentos, personas, libros, circunstancias, aún dolorosas, que Dios permite en nuestra vida, que son parte de esta orquestación de la vida y que contribuye todo para nuestro bien. Eso es un muy buen ejercicio, descubrir la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Un excelente ejercicio, porque eso es darle trascendencia a lo que nos gusta, al placer y al dolor. Y cuando uno le da trascendencia al placer y al dolor, lo eterniza. Si no, es un instante pasajero. Lo eterniza, uno dice el placer, te digo, bueno, eternizarlo, el dolor, no, pero le saca el provecho que tiene eso, el jugo, ¿no? Pero si no lo trasciende, si no lo pasa como el avión que pasa las nubes y llega a ver el cielo, si no lo trasciende, entonces es como que no valió la pena, ni gozar ni sufrir. Bueno, hoy nos toca meditar sobre la obra de misericordia que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo y los propios también. Y la relacionamos con dar posada al peregrino. Decíamos que hay diversas miserias que tenemos que enfrentar de nosotros y de los demás,
Y el modo como uno lo enfrente habla mucho de uno, habla mucho de nosotros. Lo que sale de uno habla mucho de uno. No importa si es golpeado de afuera, pero lo que sale es lo de dentro. Y cómo, según esas obras, es como uno tiene más o menos el remedio o lo que uno tiene que hacer. Decíamos que si podemos clasificarla como en dos grandes grupos, especialmente a las que son espirituales, algunas cosas que son culpables y necesitan perdón cuando hay culpa, y otras que son inculpables, como el error o como los defectos que vamos a ver hoy, esta obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos, que requiere más bien paciencia, ¿no? Porque la persona lo padece también. Esto es muy importante darse cuenta en nosotros y en los demás, darse cuenta cuando uno, porque ya digo, si el otro lo hace voluntariamente, conscientemente, bueno, ahí necesito corregir o perdonar o ambas cosas a la vez. Pero si la persona también lo padece, yo más que perdonar, porque no hay culpa, tengo que tener paciencia. Cuando esto no se entiende, se arman algunas confusiones. En algún lugar de la Mancha, por ejemplo, en toda convivencia, pongámosle la vida matrimonial, ¿no? Aplicable también a cualquier otro tipo de relación entre los seres humanos, pero da de modo habitual. El matrimonio. En algún lugar de la Mancha, ¿no es cierto?, la señora empezó con un proceso de Alzheimer, entonces vieron que las personas así dicen cosas por ahí, se vuelven hasta agresivas. Entonces el esposo, ¿no es cierto?, por no entender que estaba enferma, se ponía demasiado mal, por lo que la mujer le decía, pues ella ya no me quiere, o le dice cosas que pueden ser hirientes, pero no se da cuenta que la persona está enferma, que no se lo tiene que tomar, no, es re difícil, debe ser re difícil, porque es como se casó con una persona, siempre hay una transmutación, pero suele ser física, no vamos a decir más nada, en los dos ámbitos cuando se casan, ¿no? Uno ve la foto de casamiento y después dice lo que es el amor. Pero el problema es cuando cambia la persona, cuando cambia la personalidad. Pero a veces se da eso, entonces no hay que tomarlo como que una cosa moral, como que el otro me lo hace de gusto, me quiere ofender o desconfía de mí. No, está enferma la persona o tiene un defecto. Y por no ponerla en su lugar a eso, que tiene que más bien sufrirlo con paciencia, se lo toma como si fuera algo voluntario. Eso yo veo que un motivo de equívocos, pero de un montón de malentendidos que hacen re difícil la relación entre las personas por no entender que este defecto que esta persona padece, esta persona también lo padece. También lo padece. No es que solo lo hace padecer. Entonces es distinto. Uno ya va de otra manera a ayudarlo, porque es distinto del que solo hace padecer algo a esta persona por maldad, ¿no? Bueno, dice San Pablo, el amor es paciente. Si hay una característica del amor, es paciente. Y recién leíamos, felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia, o sea que a su tiempo. La paciencia, ¿no? Algo que todos necesitamos, y mientras más viejos nos ponemos, más parece que nos cuesta. La paciencia es una parte de la virtud de la fortaleza. La fortaleza tiene dos movimientos. Uno es atacar. Cuando hay alguna cosa ardua, la fortaleza ataca para vencer eso, y la otra es soportar, sostener, ¿no? Son los dos movimientos, uno atacar y otro resistir. Cuando uno es joven o cuando uno no tiene la experiencia de la vida, uno piensa que es fuerte el que ataca. Vieron que los jóvenes piensan que hacen esto, aquello, y no, la fortaleza se juega más en la resistencia, no tanto en el ataque. Por eso me animo a decir yo, el varón es más de este modo, ¿no?, de atacar, y la mujer tiene más capacidad de paciencia. Por eso en el fondo la mujer es más fuerte que el varón,
Si no, vaya a un hospital y las mujeres, o las viudas, los viudos, la mujer es más fuerte que el varón, tiene más capacidad de resistencia. Ahí es donde se juega más la paciencia, que no consiste en no sentir tristeza o desánimo o ira, porque el mal causa ira, da cierta bronca, eso no lo manejamos. No consiste en la bulia, no es paciente, entonces uno así todo frío, no, eso es otra cosa, puede ser más temperamental, puede ser que se tomó algunos licores, no sé, puede ser otra cosa eso. Esto no se refiere a no sentir todo eso dentro, sino no dejarse ganar por la ira. No es no sentir bronca frente a algo que uno le hace o un defecto, sino es tratar de no... La resistencia consiste en que hay partes que son tomadas, no se puede evitar que se tome todo. Es como usted tiene un campo y tiene el casco de la estancia. Bueno, entraron ladrones y no puede evitar que entren en todo el campo, que no pase ningún alambrado. Es imposible, hay tanto alambrado, tenemos los sentidos, tenemos la imaginación, tenemos tantas cosas que es imposible evitar que el enemigo o que el mal o que el defecto nos hiera en algún nivel. Pero hay un casco, hay un lugar donde yo no dejo entrar esa tristeza, esa ira que me produce el defecto del prójimo, porque me produce ira. ¿Y por qué me produce ira? Porque no me doy cuenta o no termino de aceptar. Aceptar. ¿Qué palabrita esa, no? Aceptar. Aceptar es la traducción que hacemos en este contexto de la palabra humildad, ¿no? La humildad sabe lo que depende de uno y lo que no depende de uno, ¿no es cierto? Si uno aprendiera en la vida, lo que pasa es que hay que intentarlo varias veces hasta ver bien esta diferencia, no se saca así a priori, digamos, conceptualmente, sino lo que puedo y lo que no puedo. Entonces uno aprendería cuando uno tiene que atacar, corregir, cambiar, ¿no? Y lo que uno tiene que soportar, ¿no es cierto? Porque si aplican mal no está bien, ¿no es cierto? Uno no tiene que tener paciencia frente al error, tiene que tratar de corregir el error. Ahora usted lo corrige y no cambia la persona, bueno, o lo corrige varias veces, o se corrige y no se cambia porque es un defecto, y bueno, hay que tener paciencia para sobrellevarlo, ¿entienden? Pero la paciencia supone aceptar los límites que tenemos, los límites que tenemos. Tenemos límites porque somos criaturas. No sé los porcentajes de todo lo que a nosotros nos duele, nos cuesta, nos hiere o padecemos, no sé los porcentajes, pero el mayor porcentaje son cosas que no podemos cambiar y un porcentaje es lo que podemos cambiar. A veces nos desanimamos tanto y no cambiamos nada, o queremos cambiar todo. Por querer cambiar todo, después no hacemos el porcentaje que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces la paciencia consiste en resistir eso que yo no puedo cambiar, en aceptar. Yo tengo que aceptar que esta persona es así. Por supuesto, no es que yo soy así y entonces aguántenme todo, no es, hay que tratar de cambiar, pero fundamentalmente es así. Porque cuando no se acepta, vienen un montón de males, la negación, ¿no? A veces viene la negación, a veces viene la ira o la depresión, cuando no se acepta la realidad. ¿Vieron con esto de la pandemia, por ejemplo? Hay personas que niegan esta realidad. Podemos ser opinables si los medios reflejan o no reflejan, pero hay una realidad que es innegable. Pero hay personas que la niegan, son formas de no aceptar eso. Es una forma de no aceptación, la negación. Otras se enojan, viven enojadas contra todo, ¿no es cierto? Es otra forma de no aceptar la realidad. Es dura la realidad, muy dura, pero peor es no aceptarla. Aceptarla no es estar de acuerdo, es como decir, hace frío.
¿Hace frío? Bueno, abriguémonos, pero no podemos negar que hace frío. O no podemos enojarnos con el frío. Bueno, abriguémonos, hagamos algo, hagamos lo que podamos, porque si no estamos viviendo a contrapelo de la realidad. Y así sufrimos más de la cuenta. Sufrimos más de la cuenta cuando no aceptamos la realidad. Ojo que a todos nos pasa, no se acepta de un día para otro. Es todo un proceso, porque la soberbia que tenemos dentro, que queremos a veces esa omnipotencia, nosotros parecemos que nosotros somos la medida de la realidad. Entonces cuando la realidad se nos impone y nos pone la muralla, tenemos que aceptar esa realidad y eso nos humilla. Por eso digo que la paciencia brota en el fondo de la aceptación. Me voy a confesar en público, ya que estábamos, total, después me da la absolución. Deme una buena, no me den una penitencia así, brava, ténganme misericordia. Pero bueno, a mí me tocó cuidar a mis papás, como saben, en Entre Ríos, y me pasaba el primer tiempo que me desconocía a mí mismo por algunas reacciones. Por ejemplo, si lo veía que andaba mi mamá ahí en el fondo tratando de cortar unos yuyos, que yo parece pegó unos porrazos, y lo retaba, me brotaba una ira que yo me desconocía a mí mismo. ¿Por qué esa ira, no? Y después me di cuenta que, claro, que yo no aceptaba que mis papás se estaban viejos, limitados, que estaban viejos, porque uno siempre depende de los padres. Mi casa siempre fue el lugar más seguro del mundo, y de pronto el lugar más seguro del mundo se me volvió inseguro. Entonces tenía que aceptar que mis padres estaban muriendo, porque uno se va muriendo de a poco. Y cuando logré hacer eso, digamos, al menos esa ira rara, que yo veía que era desproporcionada, tenía algún motivo, siempre hay algún motivo, pero era una desproporción, era una falta de aceptación de la vejez de ellos. Así nos pasa en muchísimas cosas. La ira, esa ira desproporcionada es cuando uno no acepta algo, ¿cierto? Bueno, pidámosle esa gracia a la Virgen. Justamente el motivo de la aceptación lo vemos en este cuadro que tienen aquí delante, de la misericordia. Este Padre que tiene paciencia con su Hijo, porque Dios nos tiene paciencia. Vieron que Dios nos tiene paciencia a nosotros, nos espera, nos da tiempo. Con paciencia esperó a su Hijo, ¿no? Con paciencia, le dio tiempo. Digamos, ¿por qué? Porque uno en el fondo, ¿por qué tiene paciencia uno? Porque uno confía que Dios hará su obra y que la persona cambiará. Uno tiene confianza, no menosprecia a las personas. Dice, bueno, ya la vida se encargará. Y sumando, restando, cuando hagamos la cuenta final va a dar positivo, ¿no es cierto?, el balance. Jesús dice, aprended de mí que soy manso, porque soy manso o paciente y humilde de corazón. Aprended de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Uno podría ponerlo entenderlo de dos maneras ese texto. Uno es como Jesús como modelo, como ejemplo, nos dice, vean cómo yo soy paciente, ¿no es cierto? Pero hay otra forma también muy linda de entender el texto y es de este modo. Aprendan de mí porque yo no soy, porque yo les tengo paciencia. Aprendan de mí, les doy tiempo, se caen, se levantan, ¿entiende? Es un segundo modo de entenderlo. Aprendan de mí, no me tengan miedo, no se desanimen, yo soy paciente para esperarlo. Es el otro modo de entenderlo, que es muy lindo también y muy aplicable a nuestra vida. Dios nos tiene paciencia, una infinita paciencia, nos da toda la vida. A veces a uno como sacerdote le toca circunstancialmente atender a alguna persona ya, digamos, en el último tramo de su vida, y ahí hace la conversión. Y Dios lo esperó toda la vida lo esperó. Le fue dando 1000 signos, le fue tirando 1000 ayudas, y algunas las habrá tomado, otras no, pero con una gran paciencia. Bueno,
Ojalá descubramos nosotros la paciencia que nos tiene Dios, para que entonces, porque Dios nos acepta así, y eso que Él nos puede cambiar en un segundo y no nos cambia, respeta nuestras libertades, no nos cambia en un segundo, se toma su tiempo, para nosotros ir un poco más a esa velocidad. Entonces le pedimos esa gracia a la Virgen.